Venimos a debate. Vamos a hablar de Archer y Strong. Archer y Armstrong. Armstrong. Y es que cambiaron el nombre. Ya. Entonces el principio, pero bueno, porque se supone que es una entidad milenaria que... Bueno, es uno de los temas del cómic, ¿no? Que quizás en otros cómics tenga más pistas sobre este sujeto, porque aquí simplemente tiene unos pequeños apuntes. ¿Quién es Armstrong? Armstrong, ¿qué es? Es un dios, es un hijo de un dios. Desde luego está ahí Ur, que es una de las primeras ciudades, si no la primera ciudad, es la primera ciudad de la humanidad conocida, que incluso en la cultura mesopotámica, la cultura sumeria, es la primera que construyen los dioses. Este es un descendiente de esos dioses, porque además todo este cómic y todos los demás cómics es que en este sale Baco. Siempre rondan todo lo que es la mitología antigua. Incluso me atrevería a decir que rondan la conspiranoia. Porque hay en otro de los cómics de atrás que habla de la D51, que se adentran ahí para entrar en un universo paralelo, y hay unos aliens los típicos grises y tal, entonces que juega con esas cartas, ¿no? Y yo creo que te lo dejan un poquito caer. Te lo dejan apuntado, sí, lo que pasa es que yo no sé si después entran más en eso, ¿no? El origen, por ejemplo, a mí me interesa el origen, porque este tío es así, y después que el problema de tener... No parece, pero bueno. El problema de tener a un personaje inmortal es que en ningún momento tiene sensación de peligro. Sí, bueno, también eso creo que es la parte graciosa, ¿no? De que... Porque yo incluso lo comparaba a una especie de una buddy movie. Es un poquito Rick and Morty, es un poquito Doc Brown, Marty McFly, hay un rollete ahí de que alguien me está un poco por encima del... A mí me ha recordado bastante a Sobrenatural, incluso a Bud Spencer y Terence Hill. Incluso en la relación entre ellos... Sí, es una buddy. Porque incluso Terence Hill de vez en cuando recibía alguna, ¿no? Pero Bud Spencer era el inmortal, hacía así... Y le daba todo un poco igual, ¿no? No iba con él, no tenía sensación de peligro. Cosa que ocurre aquí, que le va bien al tono también, porque el tono es así como muy ligero, ¿no? Tú sabes que en ningún momento les va a pasar nada. Y ellos mismos no se ven en ningún momento preocupados. Entonces eso también Ni siquiera el propio Archer. O sea, Archer es Archer. Un poquito... A ver, hay ciertas partes de humor contadas, no son para desternillarte ni muchísimo menos, pero hay unas partes de humor incluso... con cierto toque no escatológico, pero sí de mal gusto. A mí lo que me ha gustado es precisamente la definición de los personajes. Yo creo que si el cómic funciona es, aparte de por los dibujos y por lo bien construidas que están las viñetas, el ritmo que tienen, es por esa relación un poco de colegueo que tienen, o esa relación un poco peculiar entre los dos protagonistas, ¿no? Y sus condiciones. Y sobre todo lo que me gusta... Una relación que ha cambiado mucho... según ha evolucionado el cómic, o sea, según se ha ido haciendo, el cambio de guionista yo creo que fue muy importante. Sí, creo que los anteriores cómics son un poquito mejores, ¿eh? Según he entendido por ahí. No he tenido la opción de leer los anteriores, que me gustaría echarles el guante, pero sí que creo que le dan un poquito más de profundidad, cosa que este tiene cero de profundidad. O sea, se meten ahí, como podrían haberse metido en cualquier otro sitio, como Alicia que se cae en es que juegas un poquito con Mary Poppins, Alicia a través del espejo... juega con el surrealismo, un poco también con el mundo de los profundos, que son hombres pez, el mundo del otro lado, un poco Lovecraft. Y bueno, es una mezcla así un poco, pero a lo cachondo, a lo gracioso, porque además el hecho de que ni Armstrong es un santo... ni los monstruos son tan malos, ¿no? No, es una mezcla. Juega ahí una poliedra... Ni tampoco Mary María. O sea, Mary María es la hermana de... Y tampoco es una santa, tampoco es una... No. No es una heroína... Quizá el único héroe... Tú nunca sabes al final, o sea, verdaderamente, pero... Eso es lo que me ha gustado, es los personajes. La creación de los personajes es lo que más me ha llamado y lo que más me llama para la atención, ¿no? Son originales. Me gusta la forma narrativa y que yo no sé si influirá un poco el resto, pero que te va contando lo que están pensando. Es decir, es como si cada uno fuese un pequeño villano dentro de sí mismo. Bueno, son un poco antihéroes. O sea, son un poco antihéroes. Cada uno es un pequeño villano, pero no es un villano... Es un villano de cómic al uso. O sea, al uso en el sentido de que te tengo atrapado y te voy a contar mi plan. Y dices tú, ningún villano cuenta el plan. Si fuese de verdad, nadie contaría su plan maquiavélico. Y todos los personajes que son medio antihéroes te van contando lo que les gustaría haber hecho o unas de las posibilidades que tenía que haber hecho. O sea, sí, bueno, el villano es de opereta de primera división, o sea, de el típico malo de opereta que vamos. Pero bueno, funciona como algo gracioso y además a mí me da la sensación de que este cómic es un poco de transición, tanto de los cómics viejos como a los nuevos que nos quiere presentar. A mí me da la sensación de eso, de que nos quiere contar más, aquí apunta cosillas que nos va a querer contar más adelante, y entre ellos el pasado de Armstrong, ¿no? Que es el que más me interesa.
Va soltándote. Va soltando gotitas. Sí, es como si fuese... Pequeñas gotitas. Para que luego te leas a lo mejor seguramente los siguientes. No me gustó mucho cómo llevó el trabajo Raffer Robert, que es el guionista, en el sentido de que para mí pasaban las páginas y no me contaban nada que me interesaba. Pasaban las páginas y se intentaba sacar de una forma incluso gráficamente más atractiva, innovadora. Pero a mí no me dejó de llamar en ningún momento. A mí me enganchó casi desde el principio. Es que a mí simplemente... A mí los dos personajes me funcionan y ya quiero saber más. A mí no. Aunque la historia sea un poco... Es como un pero... capítulo malo de Expediente X, ¿no? Te gustan tanto los personajes que te da un poco igual, tú quieres verlos igual, no funcionar, no sé si me explico. Yo creo que eso es lo que me pasa, que es como un capítulo un poco más flojo de otros capítulos que seguramente sean bastante mejores. Pero si me funciona el dibujo, me funciona el ritmo y me funciona esa magia que tienen ellos dos o esa química, yo lo compro, vamos, perfectamente. ¿Tú en principio te gustó el trabajo de La Fuente? Yo lo disfruté y lo devoré bastante. En todos. A ver, lo único que eché de menos es un poquito más de profundidad, un poquito más de chicha. Eso es más de lo que es, gráficamente, sí, lo que ya lo dije en el vídeo de la semana anterior, sí que me gustó mucho cómo se jugaba con las composiciones de página, con el panelado de las viñetas. Algunas te podían incluir lo que era media página de ilustración, que luego estaba dividido en panelados, y luego tú veías cada panelado y ese panelado pues tenía su compensación independiente. Bueno, sí. Lo de que juega con las viñetas, ¿no? Que empieza a poner más viñetas, pero en realidad es la misma viñeta todo. Y en medio a lo mejor te mete eso por cierto se hizo. O para dar más sensación de que ha pasado el tiempo, también lo juega, te pone la misma viñeta, te pone el café acabado en una empezada y en otro acabado, ¿no? Para que te dé sensación de que ha pasado el tiempo, pero es la misma viñeta y que llevan ahí un rato. Al mismo ¿no? tiempo y tal. Eso sí me gusta. Tiene algunos detalles ahí que esos son de... Esos juegos... A mí lo que sí me interesaría, si acaso, saber si tenía un guión completo y desarrollado Roberts, o sea, o le dijo al otro... O yo creo que sí, yo creo que fue David el que metió más... David Lafuente fue el que metió más énfasis en ese tipo de cosas. Es decir... Hay un par de escenas que dices, ¿y aquí por qué hay pelea? No tocaba. O veo que me podía haber tocado un poquito más tarde. O encima una pelea que a veces sí, es verdad que insustancial. Es un poco también anticlimático a veces. No tiene un final claro. De hecho, Armstrong no hace nada en todo el cómic, nada más que al final coger un... No, se pilla una borrachera y le vomita a la hermana. Sí, pero que decirte que no hace absolutamente nada. Es el personaje más interesante, pero no... Lo único que hace en todo el cómic es coger un camión para traer el alcohol. No hace nada más. De hecho, no tiene ningún superpoder que hayamos visto, en principio, más allá de que es inmortal. Porque el otro sí, el otro ves que tiene que pegar hostias y que apunta muy bien, pero Armstrong algún sopapo suelta, pero no... ¿Sabes lo que te digo? Bueno, es como que está ahí de... Y el tío sobrevive. Pero sí, pero no está preocupado, está ahí como de prestado y... Quiero decir, es como que se guarda muchas cartas. No sé si me explico. Que se guarda muchas cartas y no te las quiere soltar porque no es necesario. Está aburrido de la vida, ¿no? Lleva 6.000 años en la... ¿Qué me vas a contar, no? Pero sin embargo que me mola también esa dependencia que tiene de estar con alguien, que eso me recuerda un poco a Entrevista con el vampiro. Esa dependencia de tener un amigo, de no sentirse solo y de verlo envejecer y tal. Eso sí que es igual que las novelas un poco de Anne Rice, pero bueno, con un tono bastante más jocoso, ¿no? Es más, una parte muy importante del cómic te habla precisamente de un amigo. O sea, esto es el TVO básicamente es una historia de búsqueda de captura, o sea, tipo Indiana Jones en la arca perdida. O sea, hay que buscar un trofeo, ¿no? No en el sentido de aventuras, pero sí en el sentido de que es algo simbólico, además. Es algo simbólico. El MacGuffin que tienen aquí, que es el que mueve toda la historia. Es por eso por lo que Archer va luego detrás de él. O sea, es toda la película que te quieren montar. Pero luego, claro, verdaderamente hay un fondo común que tú, desde el principio, por eso digo que hay un vacío muy enorme que no me ayuda a construir. Me hubiera quedado más corto y me hubiera quedado mejor en cuanto a guión, ¿eh? Pero luego sí desarrollas, yo creo que sí, que hay unas páginas que son deliciosas de ver, pero ver gráficamente, o sea, pero que verdaderamente están vacías de contenido, o sea, ¿no? Entonces sí que hay cosas que no me gustan. Yo lo que más critico es el guión, por eso te digo, porque es que al principio tú ves unas intencionalidades que luego no acabas de unir. El guión tiene un problema. Primero, que son personajes que ya están presentados de otra saga, de otra serie de cómics. Por lo tanto, no hay presentación de personajes, no hay prácticamente inicio, empieza.
Ya te los tienes cuenta que una conocer y- historia. Claro, tú tienes que tener un trabajo previo que, bueno, tampoco es que se pierda mucho, pero claro, es que teniendo un personaje como Armstrong, que es el personaje a mí es el que más me llama la atención, y te lo da por sabido, es un poco putada, ¿no? Sin No embargo, tener los anteriores. Y después te puede pasar lo mismo con la hermanastra. Yo no sé nada de la hermanastra, te la presentan ahí, tres apuntes que te cuentan. yo la hermanastra fue casi con quien más disfruté. O sea, a mí fue esa especie de relación casi incestuosa que existe por Pero parte es de... una mala buena. O... Es que claro, no hay buenos ni malos. Eso es lo que me mola, que lo mejor parte es eso, la definición de personaje. Depende cómo los interpretes, es decir, vamos a Bueno, ver. pues como son las personas también, ¿no? Que son poliédricas, ¿no? Según el comportamiento. Sí, sí. Incluso el propio malo, pues es que tampoco es que sea malvado, es que lleva y puteado no sé cuántos años, porque se lo ha dejado el otro olvidado. No, eso es gracioso, ¿no? Es como Hay que que explicar. Armstrong tiene su parte de culpa. Si visteis el vídeo anterior, es que, a ver, Armstrong es un alcohólico, no, sería Sí, el sí. que... Pero claro, es una persona que no puede morir, entonces está aburrido de la vida y tiene ese sentido, ¿no? Es, bueno, Y luego, bebe está, para... y luego está Baco, y a Baco lo tiene ahí metido, y dice, bueno, hay una frase muy buena que le dice, no, eso no es un dios. Esa va con mucha chicha, sí, Esa claro. dices tú, no, Baco no es un dios. Esa va con segundas, pero exactamente Que no sabes... No era el dios del vino, propiamente dicho. ¿A qué te, Era el ¿a qué dios te de- refieres? Dice, es que él ha conocido a los dioses, él es un dios, este sabe que es un Pero- súbdito... Sí, pero no era un dios propiamente. O sea, no era el dios del vino. O sea, que aquí se cuenta el dios del vino, el dios del alcohol. Pues no, era el dios de la fiesta. De la fiesta a ese tipo en la de- época romana, o sea, la griega, la grecorromana y tal. Que a ese la tipo de fiesta detalles, era a ese tipo orgía. de detalles, eso que yo lo que me digo que apunta más de lo que después te muestra. No sé si para próximos cómics o simplemente no se quiere meter ahí, pero a mí me gustó más esos detalles, aparte de la química de los personajes, que la propia historia en sí, que es casi insustancial. O sea, puede haber sido la bolsa, como puede haber sido la D51, como puede haber sido un universo paralelo. Cualquier cosa. Cualquier cosa que se saque de la chistera, un poco como el Rick, ¿no? Sí. Cualquier gilipollez que se saque, pues es la excusa para Contar otra. para ir a un sitio y que pase algo, ¿no? Que podía ser cualquier locura, ¿no? Y eso está, yo creo que está muy gracioso. A mí me gustó por eso, porque cuando te ponen, no, aquí, es más, cuando tú entras con el dios con Baco y tal, tú entras, no solo lo que eran las fiestas grecorromanas, Que eran o sea, básicamente fiesta. bacanales, bacanales, orgías, alcohol, drogas, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, Sí, sí, y en sí. ese momento que entras en ese juego, él tiene capacidad de dominio sobre esos ejemplares. Una cosa que me hace mucha gracia, y no comenté en el vídeo anterior, que me gusta mucho porque es un pequeño homenaje a los pequeños facsímiles que se hacían de historietas de 4 o 5 páginas anteriormente, y en la última te ponía, una vez que acababa el TVO, y la próxima semana va a haber hostias, no sé qué, tal, culos, tal, y fiesta, no sé qué dices. Y era justo, es un pequeño homenaje a lo que se hacía antes, que en el siguiente episodio tú ibas y yo lo estoy leyendo y tal, me estoy leyendo lo que pasa y digo, es verdad, en el siguiente hay culos, en el siguiente hay no sé qué, en el siguiente hay hostias. Bueno, hay rumores, algo se viene en internet de que sobre estos dos personajes se rumorea que puede haber una película de actores reales. No, se vea. Es uno de esos proyectos que igual tarda poco o mucho en salir. Ese filón, ya sabes que. Pero estos nunca personajes será. sí que tienen bastante chicha y bueno, a ver qué sale de ahí, ¿no? Pero bueno, en verdad está muy bien. Tenemos la siguiente también de David. Yo quería hablar de cosas más antiguas de David, pero bueno, como es cierto que no teníamos cosas demasiado actuales y esto acaba de salir, lo tenéis en el kiosco ahora mismo, de Valiant, ediciones Medusa. No es caro además, es verdad. Bueno, no es 12 euros. 12 euros y son bastantes hojas, ¿eh? Y tal, entonces, aparte de los pluses que te vienen, porque va, una galería de ilustraciones que van desde Phil Jiménez, lo pongo aquí, Phil Jiménez, está Cano, está David Baron y Bueno, el todos. hombre pez ese no hemos hablado de él también, ¿eh? Aquí verdaderamente no tiene una importancia sustancial. O sea, aquí, Sí, en pero este en es concreto. muy manaki. Pero bueno, El pobre, pues no, me vuelvo a meter, no quiero hacer daño a nadie. Tal. Después vuelvo a salir, a ver, es que si estamos despistados. pero bueno, que los extras están bastante bien, porque bueno, ves lo que es la finalización de algunas páginas a tinta digital y luego otras que serían abocetadas. Entonces, bueno, sí que me gustaría decir que bueno, que las páginas de extras no están nada mal. O sea, es que hay verdaderas pasadas. Que puedes ver lo que yo un poco contaba antes de que el color gana muchísimo en estas páginas. Yo El creo que color está está bien. bien, está bien. Es muy cartoon, parecen ganas casi de típica película de animación, así de network. Hay un poquito metido de todo, ¿no? O sea, Sí, como es así medio digital también un poco. Pues ¿sabes? el siguiente también es de David La Fuente, entonces me gusta. Lo miraremos, estaremos pendientes. Me gustaría meter alguna cosilla entre medios más anteriores de David, pero Bueno, bueno.
Aquí está lo primero, por favor, acercaos al kiosco, mirarlo y seguramente os podéis enganchar a unos personajes con unas características que normalmente no vais a encontrar por ahí. Y yo creo que el tiempo dirá, ¿de acuerdo? Así que enhorabuena, David, me ha encantado el trabajo y a seguir así.